Arratsaldeon, Danori, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria, a esta jornada que organizamos desde el Colegio de Médicos, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que están conectados vía online. Por supuesto, también, como no, y especialmente a los ponentes, el ponente de esta mesa, que seguro que va a ser una charla muy interesante, seguro que sí. Bueno, esto nosotros lo englobamos dentro de lo que llamamos la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Es decir, esto es una iniciativa que surge desde el Consejo General de Colegios de Médicos de España, en la cual nuestro colegio colabora muy activamente. De hecho, yo pertenezco al grupo de control. Y, bueno, pues lo que tratamos es de difundir y que todo el mundo, sobre todo de motivar, formar y sobre todo motivar a todo el mundo, ¿no? Cualquiera que ponga su granito de arena en el asunto este de la descarbonización, del cambio del clima y tal, pues hombre, siempre es importante, ¿no? Aunque a veces nos podamos encontrar como con situaciones cuando hay esas cumbres del clima, como la que ha habido en Egipto ahora, y resulta que al final salen sin acuerdos muy concretos, pues parece como que desmotiva un poquito, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir estando motivados todos. Nosotros tenemos que motivarnos primero nosotros mismos, como personas, nos tenemos que motivar como institución, tenemos que intentar motivar a nuestros profesionales y tenemos que intentar motivar como agentes sociales potentes que somos los médicos con respecto a nuestros pacientes, en la medida de lo posible, también intentar aportar ese plus, ¿no? Al final esto es un poco de, como decía Carmen Mauro entonces, en lo de tacita, no sé si os acordáis, los más mayores nos acordamos muy bien, ¿no? Tacita, tal, y había que hacerlo. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de lo que tenemos nosotros, ¿no? La mesa se va a desarrollar, yo me voy a callar enseguida, evidentemente, lo interesante viene luego, pues aproximadamente 20 minutos cada uno de ponencia y posteriormente, pues bueno, habrá unas preguntas tanto para los presentes como para los que están conectados online, pues bueno, pues para participar en ello. Esto va dirigido, como decía, va dirigido a todo el mundo. Está abierto a todo el mundo y está así. Y para eso, pues bueno, pues tenemos expertos aquí. Y entonces, pues cuando dijimos cómo hacemos esta mesa, que se titula el cambio climático y la salud, ¿no? ¿Cómo afecta a la salud? Hay dos sectores que tenemos muy claro que afecta el cambio climático y la contaminación, que nunca van separadas. Una es el problema de tipo respiratorio y otros son problemas de tipo cardiovascular, ¿no? Eso está archidemostrado que influye y bueno, y de ello pues nos van a hablar pues nuestras dos compañeras que las voy a presentar enseguida. Pero que como esta en realidad, aunque ya hubo otra reunión de este tipo, que era un poco las relaciones de las instituciones y qué hacen las instituciones en ese sentido, hubo aquí representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, de IOBE, pero bueno, ya entramos en materia de salud y cambio climático, esta es la primera, yo diría que más interesante, porque los médicos somos mucho de actuar, de entrar por alumnas, directamente. Y entonces, bueno, yo creo que es un poquito quizá más interesante, pero antes de entrar a salud, que pensábamos que era interesante el definir, porque a veces todos sabemos de todo y todos creemos que tenemos las cosas claras, ¿no? Pero luego resulta que oyes a alguien y no las tienes tan claras, ¿no? Entonces pensamos en decir, primero, ¿qué es el cambio climático, no? ¿Qué es sí, pues el cambio del clima, ya. Pero es un poco más allí, ¿no? ¿Cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos desde el punto de vista meteorológico, ambiental, no sé cómo? Y para eso se nos ocurrió que teníamos que traer un experto que no era médico, porque primero nos tenemos que poner en situación, y que es Pedro Mari Martínez, que es geólogo y que es meteorólogo en el Correo, para que nos hable precisamente de qué es el cambio climático, por qué se ha producido y qué consecuencias puede tener y demás, ¿no? Y después, ya entrando más en materia de salud, pues tenemos a Isabel Urrutia, aquí la doctora Urrutia, que es especialista en neumología, que nos hablará del impacto del cambio climático del aparato respiratorio, fundamentalmente, y la doctora Vanessa Escolar, que es cardióloga, y que nos va a hablar pues el cambio climático y su influencia sobre el tema cardiovascular, corazón, grandes vasos y pequeños, ¿no? Y no tan grandes. Y no tan grandes, efectivamente. Bueno, pues ya sin más, cedo la palabra a Pedro Mari, arranca y vamos a lo interesante de la tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos.
Hoy es muy buen día para hablar sobre el cambio climático, por el tiempo que tenemos. Algunos podrían decir que, claro, no hay cambio climático, vuelve el frío, todo se regula, pero no es así. Yo voy a intentar hablar, o al menos plasmar, algunas pinceladas sobre lo que es el cambio climático y algunas de las causas y consecuencias del mismo. Para empezar, lo primero es definirlo, ¿no? Según Naciones Unidas, el cambio climático hace referencia a la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta, atribuida principalmente a la actividad humana, en especial al uso de combustibles fósiles. Bueno, esta es una definición que, lógicamente, es una definición, pero todos sabemos lo que es. Aumento de la temperatura, principalmente atribuido al ser humano, no quiere decir que no haya variables también naturales, pero sobre todo a la actividad humana y al uso de combustibles fósiles, ¿no?, que lanzan al aire pues, gases de efecto invernadero. Esa es la principal causa. El cambio climático está teniendo lugar de una manera muy rápida, a escala planetaria y sin precedentes a escala humana. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos miles de años no existen precedentes de un calentamiento igual. No existen. Quizás hace muchos años, en el Jurásico, puede, y las temperaturas sean más altas, pero en los últimos 400.000 años no existen precedentes de un calentamiento tan rápido en tan poco espacio de tiempo. El clima, como ya he dicho, está cambiando, se está calentando y, sin embargo, y lo veremos en una gráfica, la tendencia natural del planeta es a que baje la temperatura. Estamos al final de la cuarta, bueno, ya hemos terminado la cuarta glaciación, estamos en el periodo cálido después de la cuarta glaciación y se supone que tendría que empezar dentro de cientos o miles de años un descenso de las temperaturas. Bueno, sin embargo, en los últimos años lo que están haciendo es aumentar de forma notable. Existe una relación entre el CO2 y la temperatura clara. En la gráfica que estáis viendo, en el eje de las X, abajo del todo, están representados los miles de años. Son 400.000 años. Bueno, pues la zona, lo que es la línea roja, el gráfico de la roja, bueno, las líneas rojas, son las temperaturas y el azul, el CO2. Si os fijáis, la zona roja, hace 400.000 años, empezó la primera glaciación. La parte de abajo, lo que es el valle, sería la primera glaciación. La segunda glaciación sería el segundo valle, la tercera glaciación sería el tercer valle y la cuarta glaciación sería el cuarto valle. Si os fijáis, entre glaciaciones siempre ha habido periodos cálidos, estamos hablando de miles de años, periodos cálidos que coinciden siempre con un aumento del CO2. Si os fijáis, todas las puntas rojas coinciden con todas las puntas azules, que son el CO2. Concentraciones de CO2, si os fijáis, que nunca han sobrepasado en los últimos 4.000 años, perdón, 400.000 años, no han pasado nunca de las 300 partes por millón. Y, sin embargo, al final de la gráfica, que es nuestra época, se ha disparado el CO2, pero de una forma exagerada. Ahí ni siquiera llega la gráfica, a más de 400 partes por millón de CO2. Esto es una evidencia. Bueno, en esta gráfica se ve, este es un medidor de CO2 que hay instalado en Mauna Loa, que es un volcán que hay en Hawái, es el volcán de volumen más grande de todo el planeta Tierra y existe una estación de medida de CO2 y, si os fijáis, esta es la gráfica que representa el último mes, prácticamente, desde el 20 de noviembre hasta el 22 de diciembre, y justo se ve perfectamente que la primera parte ya estamos por 418 partes por millón y al final de todo hemos llegado hasta más de 422. Esto no existe en la historia. No hay registro de 400 partes por millón de CO2 en ningún momento. Y, bueno, a título anecdótico, la zona central que falta representación es que hubo una erupción justo a finales de noviembre y principios de diciembre y la estación quedó barrida por la lava porque hubo una erupción en el volcán. Es simplemente una anécdota. No hay medida. La influencia humana ha calentado el clima de una forma que no tiene precedentes en los últimos 2.000 años. Esto es así. Y se puede ver claramente en estas dos gráficas. La de la izquierda, que tiene menos color, por decirlo de alguna forma, representa los últimos 2.000 años. Y la de la derecha es un pequeño zoom de la última etapa, que sería más o menos desde la época, desde que empieza la era industrial. Si os fijáis, la de la izquierda, en los últimos 2.000 años, aproximadamente, se ve, hay una representación, bueno, esta es un periodo es una representación de lo que es las temperaturas, una reconstrucción, no me salía la palabra, una reconstrucción de las temperaturas paleoclimática. Entonces, a través de
sedimentos, a través de partículas que quedan en los hielos, se puede hacer una reconstrucción paleoclimática del tiempo en los últimos 2000 años. Y si os fijáis, existía una especie de estabilidad con una tendencia negativa hasta que llegamos a 1850 aproximadamente. Ahí se estabiliza de nuevo y justo cuando empieza la época industrial, desde los 1900 más o menos, empieza a dispararse la temperatura de forma notable. El calentamiento ha sido el más grande en los últimos 2000 años. Si os fijáis, nosotros estamos al final de todo. Se ha disparado completamente. Si veis la gráfica a la derecha, que va desde 1916 hasta el 2021, o casi 2022, pues llegaría al 2022. Si os fijáis, hay diferencias, dientes de sierra, pero siempre la tendencia como en bolsa, tendencia alcista. Totalmente, siempre para arriba, siempre van subiendo las temperaturas. En los años 70 hubo un periodo bastante frío, pero volvió a recuperar la temperatura. Y seguimos subiendo. Y en los últimos años se sigue disparando la temperatura bastante. El aumento de la temperatura no es el único efecto del cambio climático. Ya hemos visto, el CO2 es la concentración de CO2 es la más alta en los últimos 2 millones de años. El nivel del mar está subiendo de forma escandalosa, sobre todo en los últimos 3000 años no ha subido nunca tan rápido. Hablamos de 3 milímetros año, que parece poco, pero en teoría tiene que subir mucho más. Sí que es verdad que habrá algunos que me puedan decir, se decía que 5 metros, 1 metro, está subiendo menos de lo previsto, pero sigue subiendo. Y normalmente, además, el mar tiene una inercia que no tiene la atmósfera, entonces, aunque paremos ahora, seguiría subiendo. Un tercer efecto podría ser perfectamente lo que ya estamos viendo todo el mundo. Pues, más o menos los glaciares continentales están disminuyendo, cualquiera que sea aficionado a la montaña lo ha visto. Los Pirineos, yo cuando era crío subía al Monte Perdido y me acuerdo perfectamente cómo estaba el glaciar y ahora no queda prácticamente nada, muy poquito. El Aneto prácticamente es un nevero. Y no digamos de lo que son los polos. Hay anomalías térmicas en los polos bastante grandes, sobre todo en el polo norte. En el polo sur la anomalía anda más o menos como la del planeta, en torno a 1 grado, grado con 2, por encima de la media, incluso menos en algunos puntos, pero en el polo norte es increíble la subida de temperatura. Andan sobre los 3 grados centígrados, más de lo que sería la media. Se está dando un incremento muy grande en el polo norte. Se cree que es debido principalmente porque está sobre una superficie marina. En cambio, el polo sur está sobre un continente, es diferente. Entonces, puede afectar de forma diferente el calentamiento. Fusión del permafrost. Lógicamente, los suelos congelados que existen por encima de lo que son los círculos polares, ártico-antártico, están congelados, pero se están derritiendo por un aumento de la temperatura. Al derretirse el suelo, los gases que quedan atrapados en ese hielo salen a la atmósfera y muchos de ellos son efectos de gas, son gases de efecto invernadero. Por lo tanto, más gases, aparte de los que nosotros emitimos, que van a la atmósfera. Y una quinta, lo que vais a hablar vosotros es en la salud humana. Se agravan las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias, enfermedades tropicales que se desplazan hacia otras latitudes, que nosotros no conocíamos, el aumento de riesgo de infecciones y muchas más, ¿no? Todos hemos volado en avión. No sé si sabréis, pero quizás algunos lo sepáis, lógicamente. Cuando vuelas en un avión, normalmente andas cuando estás a velocidad crucero, vuelas sobre los 10.000, 11.000, 12.000 metros de altura. Ese es el borde de la troposfera. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, que es donde se desarrolla toda la actividad atmosférica y donde se concentran los efectos de gases invernadero. Pues lo que es el contacto entre la estratosfera y la troposfera se llama la tropopausa. Esta tropopausa está creciendo en los últimos años. En los últimos 15 años ha crecido de una forma increíble. Se está comiendo la estratosfera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encogiendo la estratosfera. ¿Esto a qué afecta? Normalmente al funcionamiento de satélites, a los tiempos de vida de ellos, a sistemas de GPS, a comunicaciones por radio, etc. Seguro que quizás en esta sala hay alguien, pero todos conoceremos a algún negacionista que no cree en el cambio climático, pero sí que es indiscutible que las actividades humanas son causantes del cambio climático. Normalmente los negacionistas no aportan nunca pruebas, siempre dicen extremos como olas de calor, inundaciones, sequías han existido siempre, y eso es cierto. Pero lo que está ocurriendo últimamente con el cambio climático es que están siendo más frecuentes y severas, y sobre todo más frecuentes.
Y eso lo sabemos todos. Olas de calor ha habido siempre, inundaciones siempre. La de Bilbao, de 1980 y algo, creo que fue, 83, no se ha vuelto a repetir, sin embargo sigue habiendo inundaciones. Sequías también las habrá, pero hay más sequías, más inundaciones y sobre todo extremos de calor más amplios. Olas de calor como en el año 2022 no ha habido nunca. O sea, lo vamos a ver en una gráfica de todas formas. Aquí están los datos. La anomalía de temperaturas en España desde 1961 hasta el 2010, por poner un ejemplo, hasta el 2020, bueno, 22. Sí, 22, pero el promedio es del 2000, como estoy sin gafas, el promedio es de 1981 a 2010, pero llegamos hasta el 2022. Si os fijáis, el primer trozo, desde 1961 hasta los años 80 aproximadamente, hubo anomalías negativas. En los años 70 hubo bastante frío, en toda Europa además. Anomalías frías ha seguido habiendo, 80, 90, y sin embargo, cuando ya nos aproximamos a nuestra época, las anomalías negativas prácticamente han desaparecido y lo que hay es un incremento de anomalías positivas, y de forma exagerada en los últimos años. Esta gráfica representa la temperatura media de España de 2022. Este año ha sido bastante anómalo. Yo creo que no solamente es debido a un forzamiento antropogénico, o sea, por nuestra actividad, yo creo que hay alguna variabilidad climática por medio. Se cree que la erupción de varios volcanes que han lanzado bastante contenido a la atmósfera, es muy probable, además son gases de efecto invernadero lo que lanzan, ha podido influir en este aumento de las temperaturas. Pero sí que ha sido un año excepcional, no se tiene constancia de un año tan raro. Si os fijáis, la escala es a la de abajo, la del eje de las X, va desde enero hasta diciembre. Lo que es la línea negra sería una media habitual. Verano es la zona central, suben las temperaturas hasta casi 25 grados y vuelven a bajar. Bueno, todos los picos rojos son las anomalías positivas y todos los picos azules son las negativas. Si os fijáis, prácticamente no ha habido anomalías negativas, todos son anomalías positivas. O sea, un año pero que muy anómalo. Y bueno, ya la anomalía ya se dio aquí en Bilbao, el día 1 de enero de este año, se dio la máxima que se ha registrado en el aeropuerto de Bilbao desde que se tienen registros. 25,1 grados de máxima, un 1 de enero. Es increíble. Bueno, al menos de que haya una reducción rápida y de manera inmediata, que yo lo dudo, y la mayoría lo dudamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, no podremos limitar el calentamiento a 1,5 grados con respecto a los valores preindustriales. ¿Qué quiere decir esto? Se ha marcado un límite de 1,5, que estamos ahora por 1,1, 1,2, porque todos los modelos de simulación climática, si les pasamos de 1,5, se vuelven mucho más inestables. Y si además pasamos de 2 grados, más. Se vuelve más caótico el sistema. Por lo tanto, hasta 1,5 más o menos podríamos estar como estamos ahora, ni tan mal. Como diría yo, pues Euskadi tropical y, bueno, nosotros no estamos tan mal. Pero si pasamos de 1,5, el sistema se vuelve caótico y es bastante difícil de predecir lo que puede ocurrir. Por lo tanto, vamos a intentar a ver si nos quedamos en 1,5. Ya veremos. Como dicen algunos, muchas cumbres climáticas, la de Egipto, pero la de París todavía no se ha cumplido. Seguimos avanzando. Yo cuando vi la cumbre de Egipto digo, ¿pero a qué se hace una cumbre más? Si no se ha cumplido lo de la cumbre anterior, la de París, y no digamos ya las anteriores, se van cumpliendo, pero siempre vamos con un retraso. Por lo tanto, con cumplir con la cumbre de París tendríamos todo solucionado. Yo lo dudo, se está haciendo mucho, pero no lo suficiente. El cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta, pero de forma desigual. Existe una energía acumulada brutal en el planeta. Se dan récords de calor por este motivo. Algunos científicos hablan de que la atmósfera está ya dopada, quizás por eso se vaya disparando aún más. Si os fijáis, esta es la temperatura media anual del año 2022. Este es el cierre, por decirlo de una forma, del año 2022. La mayoría del planeta está en rojo. Y las anomalías positivas, o sea, las más rojas, andan sobre 2 grados. Europa, Siberia ha sido alarmante y lo que aquí no aparece el Polo Norte, pero el Polo Norte anda sobre los 2-3 grados, como he comentado anteriormente. También os podéis fijar que hay algunas zonas raras que están en color azul, que tienen valores por debajo de lo que sería la media, pero hay uno que llama mucho la atención, que es el que está justo mirando a la izquierda del continente americano, que es a la altura de Perú, más o menos las costas de Chile, Perú. Bueno, esto es muy fácil de explicar. La anomalía negativa ha sido debido al fenómeno de la Niña. Llevamos 3 años con el mismo fenómeno. El fenómeno de la Niña lo que indica es que, bueno, se habla del fenómeno de la Niña cuando
es un fenómeno natural, se repite cíclicamente. Se da cuando las aguas se enfrían más de lo normal frente a las costas de Perú, a la altura más o menos del Ecuador. Se extiende por todo el Pacífico. Y si os fijáis aquí, pues está en azul por eso mismo. Llevamos así 3 años. Esto también puede también cambiar un poco el clima, porque de hecho tiene influencia en toda esa zona, en todo el hemisferio norte, pero sobre todo en la zona de América. Vamos a pasar ya a una zona neutro, más o menos ahora febrero, marzo, en la primavera, y lo normal es que sigamos en neutro y pasemos después a una zona de fenómeno del Niño, que sería un calentamiento anormal de las aguas. Pero bueno, son fenómenos cíclicos. En este caso lo estoy explicando porque coincide que está frío, está en color azul y es debido a eso, no por otra cosa. El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, lanzó esta frase, para mí es un poco pesimista, pero bueno, puede ser real, que ciertos cambios que ya se han iniciado no tienen vuelta atrás. Hay uno que sí que es cierto y va a ser evidente, que es la elevación del nivel del mar. Aunque solamente sean 3 milímetros año, se puede acelerar en el tiempo. Y aparte que la inercia del mar puede mantenerlo. Por lo tanto, habría que tener cuidado, porque esto, que a muchos quizás no nos afecte, pero Bilbao está a nivel del mar, muchos países del Pacífico, muchas islas, quedarían sumergidas, y de hecho ya tienen problemas, porque cada vez que viene una pequeña tormenta se traga la mitad de la isla. Esto podría ir a más. Y esto sí que no tiene una marcha atrás. Aunque controlemos y seamos muy ecológicos y mantengamos en lo que tenemos ahora, lleguemos a 1,5, esto va a seguir subiendo. O sea que el nivel del mar puede ser un gran problema a la larga. Y bueno, ya para terminar, creo no haberme extendido demasiado, yo tendría 2 conclusiones, que sería, es muy importante limitar la temperatura, muy importante. Cada décima que no incrementemos la temperatura, a partir de ahora, pues evitaremos mayores impactos en el sistema climático, ¿no? Y bueno, y una segunda parte que yo creo que se está olvidando un poco. Estamos muy pendientes y todos lo vemos en los medios de comunicación, que hablamos mucho de medidas de mitigación. Coches eléctricos, consumo sostenible, mucho ecologismo, pero no se está invirtiendo mucho en la adaptación. Pensemos que aunque paremos esto, que yo pienso que nos va a costar mucho pararlo, porque tiene bastante inercia, sobre todo la económica, nos tenemos que adaptar. Es tiempo de adaptarse y se está invirtiendo muy poco en adaptación. Entonces, yo creo que es muy importante la adaptación y se habla poco de ello, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Los médicos, cuando vamos a ver si las cosas son verdaderas, vamos a la evidencia científica, ¿no? Entonces, la primera evidencia científica que tenemos que algo había, que el aire contaminado hace daño a las personas, pues fue la historia de Plinio el Viejo. Este señor, Plinio el Viejo, bueno, me imagino que muchos conoceréis, ha sido uno de los mayores naturalistas de la historia, ¿no? Pero además era militar. Y dio la casualidad que se encontraba en Nápoles cuando estalló el Vesubio. Y era un hombre muy curioso, ¿no? Entonces dijo, ojo, ¿qué es esa nube negra que sale por ahí? Voy a verlo. Cuando iba a verlo, porque además como estaba con todos los militares, pues se fue con todos los barcos. Al principio era que iba a ver lo que pasaba, pero al final ya vio que aquello, aparte de ver, tenía que rescatar a la gente que estaba allí, ¿no? Y el hombre, pues nada más llegar esa noche, se murió de un ataque de asma porque, bueno, tenía un sobrino, Plinio el Joven, que se libró de ir allí por los pelos porque le iba a acompañar, pero se libró. Él hizo una recopilación de toda la historia de su tío y él contaba que su tío, que era muy débil de bronquios, se murió acompañado de muchos ruidos respiratorios. Entonces pensamos que el hombre, que ya era asmático de sabido, pues se murió por la exposición al volcán. Bueno, esto es como una anécdota, pero la verdadera evidencia y cuando se empezó a pensar en que el aire podía ser malo fueron los sucesos de Londres de 1952. ¿Os acordáis que en 1952 la famosa niebla de Londres, esta niebla de Londres se produjo porque los ingleses, en aquella época que salían de la Guerra Mundial y tenían poco dinero, quemaban un carbón para calentarse, un carbón que era muy malo, porque el bueno lo vendían para tener más dinero, ¿no? Entonces, sus estufas de carbón coincidieron unos días de mucho frío con la niebla, que eso seguro que me corriges tú en la parte meteorológica, pero hubo un fenómeno de inversión térmica y
la producción del carbón, la quema del carbón, que sobre todo fue sulfúrico, pues hizo que durante el puente de lo que ahora nosotros tenemos lleno en los hospitales, el puente el de diciembre, durante esos días de la Constitución, bueno, pues los hospitales se llenaron. Bueno, la niebla cuentan las historias que la gente en el teatro se tenía que marchar porque no se veía ni a los actores, entraba la niebla dentro de los teatros. Bueno, se cuenta que murieron al principio hubo como 4.000 muertos en esos días, y a lo largo de ese mes murieron más de 12.000 personas afectadas sobre todo de síntomas respiratorios, y me imagino que también muchos infartos y muchas afectaciones cardiovasculares. Esta desgracia sirvió para que empezaran a haber acuerdos, ¿no? Fueron los primeros acuerdos contra la contaminación, o se intentó empezar a hacer unas leyes que tuvieran cuidado o que tuvieran en cuenta la contaminación. Bueno, con todo esto, y como nos ha explicado muy bien Pedro Mari, hemos convertido en todos, el planeta nos ha dado todo lo que, le hemos sacado al planeta todo lo que hemos podido, ¿no? Para llegar a esta época de bienestar que estamos, ¿no? Y desde la Revolución Industrial sobre todo, y desde hace unos cuantos años, lo que hemos hecho es darle las gracias al planeta, convirtiéndole en el mayor enfermo respiratorio que tenemos ahora, ¿no? El planeta está enfermo respiratorio, por mi parte, luego nos contará ella la parte cardíaca. Y la OMS reconoce a 5 enfermedades respiratorias entre los 10 primeros puestos globales de mortalidad, ¿no? Que son, y como os voy a comentar ahora, ¿no? O tratar de comentaros cómo impacta la contaminación en el pulmón y en las enfermedades respiratorias. No me voy a alargar aquí porque ya ha contado muy bien Pedro Mari lo que es el cambio climático, que ha existido siempre. Siempre ha habido cambios climáticos, ¿no? Pero el actual cambio climático es diferente por 2 motivos, ¿no? El primero, ya nos ha comentado, sus causas, porque las causas somos nosotros, somos la actividad humana los que estamos haciendo que promover gases de efecto invernadero, que son los que están estropeando el planeta. Y el segundo, que también lo ha dicho muy bien, la velocidad, ¿no? Es tan rápido este cambio climático que no da tiempo a adaptarse ni a las personas ni al planeta. Y lo que es malo, lo que produce el efecto invernadero, ¿no? que en realidad es un proceso natural que es para que no nos muramos de frío, ¿no? Quiere decir que necesitamos un poco de calor en la atmósfera, pero no tanto como el que estamos creando, y lo estamos creando nosotros. Bueno, además de algunas cosas ya naturales, pero somos nosotros los primeros. Bueno, vamos a hablar de contaminación, ¿no? Contaminación y cambio climático a veces son 2 conceptos diferentes, pero que están estrechamente relacionados, porque los gases de efecto invernadero, la causa es lo mismo. Los contaminantes proceden de la misma fuente, de la combustión de los combustibles fósiles. Cuando hablamos de contaminantes para el aparato respiratorio, sobre todo tenemos en cuenta estos contaminantes, que son el material particulado, que se llama 10 o 2,5, dependiendo el tamaño de la partícula. Otro contaminante muy importante es el ozono, porque el ozono en países soleados, como en Euskadi tropical ya podemos considerar que es muy soleado, es un contaminante secundario que se produce por el contacto del NO2 producido por el tráfico con la luz solar. Entonces, los días que son muy soleados y con mucho tráfico, el NO2 y la luz solar harán que tengamos más ozono en el ambiente. Y además, este ozono no solamente está donde el tráfico, que decimos, ¡ay, qué bien, que yo me compro una casita en el monte! No, el ozono, el viento puede llevar también hacia zonas que aparentemente no hay tanto tráfico. Y luego otros gases, bueno, como los óxidos de sulfuro, los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Bueno, en cifras periodísticas, que esto gusta mucho, el 91% de todas las personas no respiran aire seguro. Más de 7 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire y enfermedades respiratorias entre los primeros puestos del ranking. Bueno, esto lo dice la OMS, ¿eh? Sí que es verdad que a veces te preguntan, bueno, ¿y cómo sabes que se ha muerto de la contaminación y no de lo que ha fumado? Pero bueno, hay estudios cada vez con mayor evidencia que nos hablan de que la contaminación afecta a todas las enfermedades respiratorias, porque al principio parece que bueno, la contaminación en el asma, en el EPOC, en las enfermedades de la vía aérea, que son las más importantes, pero
estamos viendo cada vez más que no hay una enfermedad respiratoria que se libre de la contaminación. O sea, que en un libro de patología respiratoria la contaminación entraría en todos los capítulos. Bueno, algo han debido hacer las personas, los científicos que estudian y que publican lo malo que es la contaminación, porque hasta ahora teníamos, bueno, los niveles de contaminantes, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y cuánto es malo de un contaminante? Malo es todo, lo ideal sería no tener nada, ¿no? Pero los niveles umbrales a partir de los cuales tenemos que tener precaución o deberían saltarse las alarmas, pues, bueno, las últimas recogidas eran del 2005, pero el año pasado la OMS ha publicado unos nuevos niveles y ha bajado el nivel de permisividad. Quiere decir que si antes consideraban que podíamos llegar hasta 10 en el material particulado, bueno, pues ahora considera que hasta 5. Se ha bajado en todos, menos en el ozono, curiosamente. Y otra de las preguntas que también nos hacemos, porque claro, los médicos cuando estudiamos esto y queremos, yo creo que es un compromiso nuestro de responsabilidad social, educar a nuestros pacientes, ¿no? Decir, bueno, la contaminación es mala, pero claro, la gente dice, ¿y yo cómo sé que es mala? ¿Dónde voy yo a mirar si el índice de calidad es bueno o malo? Como sabéis, ya en todas las ciudades nos ponen a la entrada el índice de calidad bueno, mejor. Bueno, hay un índice de calidad del aire que el que quiera documentarse, pues tenemos aquí, además día a día, te pueden decir cómo es la calidad del aire o incluso para gente que se quiera plantear los estudios. Y el Ministerio de Transición Ecológica, si te metes en Internet, hay unos visores que tú te colocas encima del redondelito pues de Bilbao y te dice más o menos unos niveles de ese día o del día anterior, no sé si registran el día a día, y dices, pues en Guecho hay tanto y en Baracaldo hay tanto, ¿no? Además esto esto es un poco también, hago un poco de propaganda para la gente que quiera estudiar la contaminación, porque tenemos acceso, o sea, nosotros podemos ver día a día cómo están nuestros contaminantes y alertar a los pacientes. Bueno, esto va un poco al hilo de lo que has comentado antes, Pedro, ¿no? El cambio climático, ¿no?, supone unos cambios en los patrones del clima y unos cambios también en la frecuencia de los extremos climáticos, ¿no?, de cuando llueve hay inundaciones, cuando hay viento hay huracanes, ¿no? Este cambio climático supone unos cambios en la concentración de los contaminantes y también cambios en los alergenos medioambientales. Estas interacciones de clima, contaminación, alergenos, contaminación, clima, alergenos, nos produce una serie de efectos en el aparato respiratorio, que son mortalidad prematura, diferencia en las respuestas alérgicas, exacerbaciones de nuestras enfermedades crónicas como el asma y EPOC, que son la mayoría de nuestros enfermos, y también lo que es muy importante es el despertar de enfermedades crónicas, ¿no? Porque toda la vida, los que nos dedicamos a la patología respiratoria, el paciente te ha dicho, hoy hay una niebla, y se lleva la mano al pecho. O gente, yo como estoy en la zona de Durango, la papelera hoy está a tope, estoy como cargado. O sea, ya sabíamos que la contaminación o el clima afecta al aparato respiratorio, porque el paciente te lo cuenta. Entonces, lo que estamos viendo no solo es que agudiza las enfermedades respiratorias, sino que es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad respiratoria. Cáncer de pulmón y disminución de la función pulmonar también están afectadas. Bueno, en el aparato respiratorio esto es una tubería y unos diámetros. Pues las partículas y los contaminantes harán daño según el tamaño de la partícula. Algunas partículas llegarán solo a la garganta, no hay problema. Otras partículas, según el diámetro, llegarán a los bronquios. Otras partículas llegarán hasta el alvéolo pulmonar y otras partículas llegarán hasta, sobre todo las partículas ultrafinas, a la circulación, produciendo embolias, que luego seguramente nos comentará algo, y afectarán al aparato cardiovascular. Bueno, no me quiero extender, pero si empezamos, quería hacer como una cronología, ¿no? ¿Cuándo empieza el daño respiratorio? Bueno, pues empieza desde que la mujer embarazada se expone a contaminantes, ¿no? Y se ha visto que las mujeres embarazadas, hay mucha documentación sobre esto, ¿no? Las mujeres embarazadas expuestas a contaminación por una serie de mecanismos de inflamación sistémica, de estrés oxidativo, de disminución del tamaño de la placenta. Los niños que nacen
de esas mujeres expuestas a contaminación nacen con menos peso al nacer, nacen con el sistema inmune afectado, nacen con disminución de la función pulmonar y con un mayor aumento de la morbilidad. Las dos enfermedades estrellas, por llamarlo de alguna forma, de nuestra especialidad son el asma y el EPOC por las cifras que suponen, ¿no?, por la prevalencia y por lo que supone en los gastos y en los síntomas que produce, ¿no? Y la duda está, ya os he comentado, que siempre hemos sabido que un enfermo asmático, la contaminación, el clima le va mal. Pero claro, lo que estamos hablando ahora es que la contaminación puede hacer desarrollar asma a una persona que no hubiera tenido asma. Pero claro, esto es muy difícil de medir porque dices, en una enfermedad que es multifactorial, ¿cómo le puedes achacar a la contaminación, ¿no?, que va a producir asma? Son alérgicos, son enfermos que tienen herencia, entre comillas, familia asmática, pero lo que hemos visto es que es un factor contribuyente, por llamarle de alguna manera, muy importante para el desarrollo de asma. Si actúa un factor contribuyente, lo quitas, pues disminuirá la incidencia de asma. Y ya en niños hay muchísimo escrito y ya parece que no hay vuelta atrás en la evidencia. Los niños desarrollan asma, despiertan su asma o comienzan de asma por exponerse a la contaminación. Cuando hablamos y queremos ver si existe una plausibilidad biológica, porque dices, bueno, ¿y tú por qué dices que la contaminación produce asma? Bueno, pues hay varios estudios, no quiero tampoco enrollarme, en el que, por ejemplo, con las partículas diésel de los coches, estas partículas diésel producen un estrés oxidativo, ¿no?, lo que pone ahí en el gráfico como ROS, que son especies reactivas de oxígeno, que si los niveles son bajos, la mucosa se defiende, hay mecanismos antioxidantes y no pasa nada. Si estas partículas diésel son un poco más, estimulan una respuesta a los eosinófilos produciendo un asma eosinofílica. Y si esta contaminación es muy elevada, produce una disrupción de la membrana epitelial y pone en marcha una serie de proteínas de adhesión y despierta a los neutrófilos produciendo un asma neutrofílica, que es un tipo de asma que para los que nos dedicamos al asma nos da muchos problemas. Bueno, también por otros sistemas, pero no me quiero enrollar porque veo que se me pasa. Hay una respuesta eosinofílica y neutrofílica. Los alergólogos ya dicen desde hace mucho tiempo que está cambiando el ambiente de las alergias. Lo que se está viendo es que los alergenos ahora, a cuenta de la contaminación, son más potentes. Es como que, además de hacerles como de chofer casi, porque pueden viajar, los pólenes pueden viajar en las partículas diésel, y esa mezcla de partícula diésel con un alergeno, pues es muchísimo más dañina que el alergeno de por sí, ¿no? Está cambiando por el cambio climático pues la temporada, los calendarios, ¿no? Antes decíamos, bueno, pues el de Albacete tiene este polen en esta época, aquí tenemos tal, bueno, pues ahora se está volviendo todo y ya hay alergias que antes no teníamos aquí. Entonces, hay mayor sensibilidad alérgica. Si hay mayor sensibilidad alérgica, que es un factor desencadenante de asma, mayor asma. Bueno, y todos estos resultados, este es un artículo pues, que está muy bien, lo que dice el impacto que tiene la contaminación, como veréis, en todo, en aumento de síntomas, en aumento de uso de medicación, en recursos, en todo. Una de las cosas que también es muy importante que os he comentado, la función pulmonar. Nosotros tenemos una función pulmonar, que nacemos con una función pulmonar y si no la estropeamos con el tabaco, pues la mantenemos toda la vida bien. Bueno, pues la contaminación, que ya he comentado que los niños, los fetos expuestos a la contaminación tienen una función pulmonar más baja. Ya nacen con un hándicap, con disminución respecto a otros. Pues se ha visto que en niños expuestos a contaminación tienen 4 veces más probabilidades de tener una función pulmonar más baja, lo que supone el que luego hagan desarrollo de enfermedades como el EPOC. Que sabéis, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también la contaminación produce una inflamación, una liberación de una activación de interleuquinas que parece que desarrolla el EPOC. Y otra... lo que pasa es que aquí es más difícil decir que la contaminación es causa de EPOC porque el EPOC tiene muchísimas variantes, ¿no? Entonces es más difícil demostrar, aunque hay evidencia que parece que sí, pero no tiene tanta fuerza como en el asma. Siempre me gusta mucho decir lo de la biomasa, las chapas de los caseríos.
¿no? Yo desde hace tiempo hay muchas mujeres que veíamos en la clínica, y después le etiquetaban de asma porque no había fumado y tenía una función pulmonar baja. Dice, esta mujer no ha fumado nunca. Y se le diagnosticaba EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas. Y resulta que si les preguntabas, su vida de jovencitas, se habían nacido en caseríos con las famosas chapas, y la vida se hace alrededor de la cocina. Y aquí tenemos esta patología. Es una patología que en Colombia, por ejemplo, es evidente. En los países en desarrollo que tienen cocinas de estas de humo de leña, tienen muchísima. Allí han escrito muchos colegas nuestros colombianos, sobre todo los colombianos, tienen muchísima documentación sobre esto, ¿no? Pero no solamente tenemos que pensar que existe allí fuera, en países en el desarrollo, sino que aquí, en la gente que ha estado expuesta, sobre todo en la infancia, de mayor tiene esta afectación. Bueno, me salgo un poco de las enfermedades que podemos llamar de la vía aérea, que son el asma y EPOC, que es donde más evidencia hay, para meterme en las infecciones respiratorias. Parece que tiene mucho que ver la contaminación. Me quedan 2 minutos, ¿no? Parece que tiene que ver mucho. Vale. Parece que tiene que ver mucho la contaminación en las infecciones respiratorias, ¿no? Y se ha visto que la exposición a contaminación aumenta la morbilidad y mortalidad tanto de infecciones de tracto respiratorio superior como inferior y neumonías. Y aquí estos son, pantallazos de toda la bibliografía que hay, que tenemos que tener en cuenta que la exposición puede ser a largo plazo. Quiere decir que aquellas personas que viven en una zona contaminada van a tener más riesgo de ingresar por una neumonía. Y también gente que se expone a corto plazo porque hay una alarma de contaminación, va a tener también más riesgo de ingresar. O sea que la exposición es en 2 periodos, a corto y a largo plazo. Y incluso en las bronquiectasias. La bronquiectasia es una afectación pulmonar en la que son pacientes que tienen estas alteraciones estructurales y tienen mayor riesgo de tener infecciones. Bueno, pues también ellos aumenta el riesgo de infección. Y por último, el COVID. El COVID ha sido pues unos estudios que se han hecho a unas velocidades increíbles, y cuando empezó el COVID, como además por la tarde pues no hacíamos otra cosa, por la mañana ver enfermos de COVID y por la tarde pues hablar del COVID por las webinar y todo el mundo con el COVID. Bueno, se veía desde el principio que los chinos ponían un mapa, fueron los primeros que pusieron el mapa de afectación por COVID y el mapa por contaminación anterior. Luego ya todos confinados, no había contaminación, pero las zonas que habían estado contaminadas y las zonas afectadas por COVID. Lo mismo, y era calcado, o sea, donde había habido mucha contaminación había mayor COVID. Y lo mismo en un estudio que se hicieron en Milán, que os acordáis que fue como de los primeros sitios que hubo zonas contaminadas, y también se estudió en Madrid, en zonas de esto. Y se veía que eran paralelas. Claro, dices, esto puede ser creíble, porque dices, mayor contaminación, mayor hacinamiento, estatus a lo mejor socioeconómico bajo, podía ser. Pero hemos pasado ya a mayor evidencia y hemos visto que, además, hemos hecho un estudio en 4 hospitales aquí, Cruces, Galácano y Barcelona y Valencia, en el que las personas que ingresaban por COVID, que habían estado expuestas a contaminación a largo plazo, durante el año anterior, no los días, porque en el COVID no había contaminación, sino a largo plazo, una vez de que ya que tenían neumonía, la gravedad era mayor. Quiere decir, no la incidencia, sino la gravedad. La contaminación, la exposición a la contaminación a largo plazo daba como un caché en negativo para que vayas a la UCI, para que haya mayor severidad. Y todo el sustrato que existe es que hay una alteración de la respuesta inmune en un paciente, en un sujeto, que no tiene por qué ser paciente, en un sujeto que lleva mucho tiempo expuesto a contaminación. Hay un estado proinflamatorio sistémico, como un paciente expuesto a contaminación a largo plazo es un paciente inflamado, entre comillas. Entonces, con el COVID, que sabéis que una de las causas de la severidad del COVID eran las famosas tormentas de citoquinas y dábamos anticuerpos anti-L6, para intentar frenar esta tormenta, la contaminación produce eso. Con lo cual, y esto todavía hay que investigar mucho, pero
el efecto que puede producir en las infecciones, si producen el COVID, posiblemente en otras, la contaminación. Acabo con esto, que me ha gustado mucho lo que has dicho de adaptar. Bueno, son, se me ha colado aquí lo de afinar, que no tiene que ver, 10 principios, ¿no? que por el cambio climático, la contaminación y la salud respiratoria, ¿no? Diciendo, primero, el cambio climático es real, ¿no? La salud y el medio ambiente están íntimamente unidos. El cambio climático tiene efectos directos e indirectos sobre la salud respiratoria. Están emergiendo nuevos impactos sobre la salud, de las que sabemos muy poco. El impacto sobre la salud no es siempre igual, porque hay países con menos desarrollo, con más desarrollo, que hay muchas diferencias. El reto es cambiar para disminuir, cambiar para adaptarse, que es lo que me ha gustado mucho, eso de que no podemos, pero podemos hacer algo para adaptarnos al cambio climático y, sobre todo, actuar ahora. Bueno, y esto es todo. Pues buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación y por acudir aquí en las fechas en las que estamos. Bueno, yo también quería agradecer a los ponentes con los que he estado, porque la verdad es que me lo habéis dejado todo ya muy fácil. Entonces, pues bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya habéis hablado y luego me voy a centrar un poquito más en mi libro, en la parte cardiovascular. Bueno, resumir lo que nos ha comentado Pedro sobre el cambio climático, que se define como la variación global del clima de la Tierra. Y se debe pues, a causas naturales, como ya nos ha comentado, y también a la acción del hombre. Y se produce pues, sobre diversos parámetros climáticos, como pueden ser las temperaturas, precipitación, a diversas escalas de tiempo, sobre todo acelerado pues, más en la última temporada. Y, por otro lado, hablar de la contaminación ambiental, que era un poco la discusión que teníais, que está muy íntimamente relacionado con lo previo. Se debe a la presencia de componentes nocivos, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, en el medio ambiente y que suponen un perjuicio para todos los seres que habitan el planeta, pues, incluyendo, pues, bueno, por supuesto, a los seres humanos. La contaminación está originada principalmente por causas derivadas de la actividad y explotación humana. Y lo más común, lo que más conocemos es la emisión de gases de efecto invernadero y la explotación desmedida de los recursos naturales. Los ejemplos típicos de los contaminantes son la materia particulada, que ya nos la ha introducido Isabel, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno. Y insistir que la influencia de los factores medioambientales sobre los problemas de salud es bien conocida y está documentada, sobre todo en patologías respiratorias, que yo creo que nos has hecho un muy buen resumen, y también en enfermedad cardiovascular, que va a ser donde yo más me voy a centrar. A nivel cardiovascular tenemos tres grandes bloques, como son la cardiopatía isquémica, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Y voy a desarrollar de manera breve cada uno de estos bloques. Bueno, la cardiopatía isquémica o el síndrome coronario o la enfermedad coronaria se produce cuando las arterias que suministran la sangre al músculo del corazón tienen una obstrucción, ya sea parcial o completa, por lo que no llega suficiente flujo sanguíneo. Hay factores de riesgo muy conocidos para el desarrollo, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el sedentarismo, la obesidad, todos los cuales pues, bueno, favorecen el desarrollo o aumentan las papeletas para que pueda aparecer este tipo de enfermedad. Y bueno, los contaminantes atmosféricos también se han demostrado que tienen relación con la cardiopatía isquémica a través de diferentes mecanismos, como pueden ser la disfunción endotelial, la vasoconstricción, el aumento de la presión arterial, los cambios protrombóticos, procoagulantes, que ya nos has hecho una pequeña introducción, y respuestas inflamatorias, no solo locales, sino también sistémicas, el estrés oxidativo con el ROS y el desequilibrio autonómico, arritmias, y todo ello que puede producir progresión de la aterosclerosis.
Hacer una mención también al estrés térmico, que también tiene su efecto fisiopatológico, ya que aumenta la carga de trabajo en un intento de compensar la vasodilatación que se produce con el aumento de la temperatura. Asimismo, también conlleva hemoconcentración y aumento de la inflamación sistémica. Aquí os he querido poner una imagen para ver un poco mejor qué es la materia particulada. En la imagen de la izquierda, el tubito que veis gris simboliza un pelo. La parte de abajo, que es de color amarillo o marrón, es un grano de arena, cada uno de ellos. Y la materia particulada, 10, son los puntitos azules, ¿vale? Ahí veis la diferencia de tamaño. La materia particulada 10, sobre todo es pues, polvo, polen, moho. Y la materia particulada 2,5, que es la que más efecto tiene sobre el nivel cardiovascular, ya está marcada y en rojo, y veis el tamaño. ¿Y de dónde proviene esta materia particulada 2,5? Pues bueno, sobre todo de las emisiones de los vehículos, de la construcción, en el ámbito industrial, incendios forestales, quemas residenciales y quemas agrícolas. Y estas partículas tan pequeñas pues, tienen una gran influencia en la salud cardiovascular, ya que se asocia a una inflamación sistémica después de la inhalación de las mismas, que tiene efectos tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo están menos estudiadas, pero se ve que es una amenaza aguda para aquellas personas susceptibles. Aquellas personas pues, que son pues, hipertensas, diabéticas, dislipémicas y todas aquellas que tienen factores de riesgo cardiovascular y más papeletas para el desarrollo de cardiopatía isquémica. Y la exposición a largo plazo sí que está muy bien demostrada, y me remito a datos de la OMS, y se han reportado en torno a 800.000 muertes prematuras anuales, lo que la sitúa ya como la 13ª causa de mortalidad mundial. Y debido a la naturaleza ubicua de la materia particulada e involuntaria, pues esta exposición aumenta el riesgo cardiovascular entre millones de personas susceptibles en todo el mundo. Pasamos al segundo bloque de afectación cardiovascular, como son las arritmias. En este caso también hay un efecto, una causa-efecto en cuanto a la exposición a la contaminación y el desarrollo de arritmias cardíacas. Fundamentalmente son arritmias tipo fibrilación auricular, aunque también hay reportadas a casos de arritmias ventriculares en personas que son susceptibles. Los contaminantes ambientales más relacionados son la materia particulada, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono y los dióxidos de nitrógeno. Se han postulado varios mecanismos a través de los cuales pueden aparecer las arritmias, como son el estrés oxidativo. Yo creo que compartimos la mayoría de los mecanismos entre el aparato cardiovascular y el respiratorio. Todo este estrés oxidativo y toda esta inflamación lo que produce en última instancia es una modificación del potencial de acción de las células cardíacas con el desarrollo de arritmias. También se produce una disfunción autonómica que está justificada por la alteración de la respuesta del sistema nervioso autónomo, una alteración de la coagulación, un estado procoagulante, que también tiene un efecto directo sobre el miocito, igual que la inflamación, ya sea de manera directa o en el contexto de aterosclerosis e isquemia miocárdica, que puede producir el desarrollo de arritmias. Y destacar que todas estas vías patológicas pueden estar interrelacionadas y muchas veces se superponen uno con otro mecanismo. Y ya, por último, y para acabar con este bloque, hablar de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es otra gran pandemia que tenemos en nuestra sociedad. Es la fase final de muchas de las cardiopatías. Y dado pues, que hay una mayor supervivencia y un mejor tratamiento de las cardiopatías en fase aguda, pues la insuficiencia cardíaca es la fase final y muchas veces causa de mortalidad de todos los pacientes que sobreviven a un evento agudo. Es la primera causa de hospitalización en nuestro medio, con lo cual yo creo que tiene mucha importancia.
Y aquí, bueno, con vuestro permiso me voy a hacer un poco de propaganda y voy a hablar del impacto de los factores medioambientales en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Es un trabajo que está desarrollado, bueno, pues por el grupo con el que yo trabajo de insuficiencia cardíaca, con el apoyo logístico de Biconte, que es una empresa de biotecnología de Donosti. Y en este caso, pues os quiero demostrar qué es lo que ocurre a nivel local, ¿vale? Nosotros hemos llevado a cabo este estudio en el que pretendemos determinar el impacto de diversos factores medioambientales en la descompensación de insuficiencia cardíaca. Y para ello hemos utilizado datos de nuestra zona, son datos de Bilbao, de Vizcaya. Hemos tomado en cuenta, por un lado, los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca a lo largo de 5 años y medio y hemos hecho, hemos recogido el registro del tiempo en Bilbao, que nos lo ha facilitado Euskalmet, y hemos tomado en cuenta, pues, bueno, viento, temperatura, humedad, precipitaciones, la presión atmosférica y la irradiación, y también la calidad del aire, midiendo diversos contaminantes medioambientales como el monóxido de carbono, diversos óxidos de nitrógeno y la materia particulada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, pues que las descompensaciones de insuficiencia cardíaca se producen sobre todo en los meses más fríos del año. Se acumulan sobre todo en diciembre, enero, febrero, hasta marzo aproximadamente. Se nos han ocurrido diversas teorías que nos puedan justificar. Una de ellas es que en esta época invernal aumentan el número de infecciones respiratorias. Y las infecciones respiratorias son un claro precipitante de las descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Pero también debemos tener en cuenta el efecto de la temperatura y la humedad sobre el organismo, con la vasoconstricción y más un estado inflamatorio que pueden producir las afectaciones cardiovasculares, arritmias, síndromes coronarios y, por tanto, también el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y aquí hemos hecho una comparativa de la temperatura, que es en la línea de abajo, que es la línea roja, y el número de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, que es la línea azul. Entonces vemos que cuando desciende la temperatura aumentan el número de ingresos hospitalarios, que bueno, va más o menos en relación con la gráfica previa. Y esto es algo que se repite a lo largo del tiempo. Nuestro registro es de enero del 2022 hasta verano del 2017 y a lo largo de estos 5 años y medio se repite el mismo patrón. Por lo tanto, pues una relación con la temperatura y con la humedad, sobre todo en contexto de las estaciones invernales. Pero ¿qué es lo que ocurre con la calidad del aire? Pues en este caso también hemos visto asociaciones y sobre todo nos han salido estadísticamente significativas en cuanto a la calidad del aire, el porcentaje del dióxido de azufre, que es un componente de la lluvia ácida y de los óxidos de nitrógeno, que son componentes también de la combustión, sobre todo de automóviles. Entonces, no nos queda tampoco mucha duda de que en nuestra zona, no solo lo reportado a nivel mundial, sino aquí en Bilbao, tanto los factores medioambientales como la calidad del aire están implicados en el desarrollo de cardiopatías y de las complicaciones cardiovasculares de las mismas. A modo de resumen, insistir en que existe una relación entre los factores medioambientales y la patología cardíaca en los 3 grandes bloques, que son la cardiopatía isquémica, sobre todo la materia particulada, que es la sustancia más relacionada, las arritmias, que hay diversos contaminantes ambientales que a través de diferentes mecanismos fomentan el desarrollo de arritmias y, por último, la insuficiencia cardíaca, que es la fase final de muchas de las afectaciones cardiológicas, que está influenciada por factores medioambientales y también por contaminantes ambientales, siendo en nuestro caso los dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno los que tienen mayor importancia. Y ya para acabar me remito a una advertencia de la OMS, que yo creo que todos ya la hemos citado, y es que la contaminación atmosférica es responsable de cerca de 7 millones de muertes al año en el mundo.
el 25% de las cuales corresponden a complicaciones cardíacas y el 24% a accidentes cerebrovasculares, con lo cual la patología cardiovascular en su global se lleva un buen pico, en torno a un 50% de la mortalidad por contaminación. Entonces, pues bueno, se han realizado diversos estudios, tú has citado algunos de ellos, y en los últimos estudios españoles, sobre todo llevados a cabo un poco más en el ámbito de la cardiología, indican que hasta el 93% de la población española respira o respiramos un aire que supera los límites considerados peligrosos para la salud. O sea que yo creo que aquí tenemos un amplio margen de mejora. Y por mi parte esto es todo. Es que ricasco de noi. Pues muchas gracias, Vanessa. O sea, tenemos que quitar la contaminación, el efecto invernadero y todas las cosas estas, ¿no? La verdad sí que yo creo que estáis comentando un poco lo mismo, ¿no? Al final es por un problema de tipo de infección epitelial, ¿no? Bien sea a nivel broncopulmonar, alveolar o endotelial, ¿no? En su caso, ¿no? Que es el que acaba produciendo todos estos fenómenos, ¿no? Al final viene a ser el mismo mecanismo fisiopatológico. Yo creo que más o menos es compartido, ¿no? Sí. La afectación inflamatoria, microvascular, endotelial, epitelial y, pues bueno, también pues por proximidad muchos mecanismos son compartidos y también los efectos de un órgano se ven en el adyacente. Entonces yo creo que ahí vamos muy de la mano. Sí, sí, así es. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas tanto de los presentes como de los online. Estamos ahí. ¿Tenemos alguna pregunta todavía? ¿No? ¿Alguna aquí en la sala? Bueno, yo una cosa que me preocupa seriamente y personalmente es la deriva última que hay en el pensamiento científico o en los planteamientos que tenemos todos ante los problemas. Uno de ellos gravísimo, el del cambio climático, que realmente pienso que está demasiado sesgado. Entonces, creo que hay, vamos a decir, una mala disposición de salida por parte de algunos sectores de la sociedad, como intentando canalizar lo que es el pensamiento científico, cosa que creo que no debiera de ser. Y pongo un ejemplo. Creo que estamos, con el cambio climático, creo que estamos ante una novedad tan importante que, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has comentado, es un asunto completamente nuevo y que está provocado por la especie humana en gran parte, y subrayo en gran parte, porque no únicamente, ¿no? Y voy a intentar, no, pero es que aquí está el quid de la cuestión, porque aquí se están metiendo patrones ideológicos que creo que los que de alguna manera intentamos hacer, bueno, o por lo menos pensar de una manera libre y seria, cuando digo seria, es atenernos a pruebas y atenernos a críticas fundamentadas, ¿no? Pues no hacer persecuciones como la ciencia está empedrada de ello. A nada que estudiemos un poco historia de la ciencia, nos daremos cuenta de que ha habido persecuciones realmente a los que pensaban distinto. Y creo yo que justamente los que piensan distinto son el gran baluarte de la ciencia porque nos equivocamos demasiado. Entonces, el equivocarnos demasiado siempre tiene que tener un pequeño receptáculo o tesoro de gente que piense distinta para poder corregir. Y entonces hablo de lo siguiente, y no quiero extenderme, porque es un asunto, como digo, que me preocupa mucho. Pero hay cosas, hablando de pruebas, una, por ejemplo, que me preocupa muchísimo. Composición de la atmósfera, contaminantes. En la época preindustrial, aproximadamente hay conceptuadas unas 300 partículas o 300 sustancias de distintas órdenes. Y en la fase que estamos ahora es que, vamos a ver, hay un problema tan gordo que es en la simple catalogación de las sustancias que ya están. Es decir, estamos desbordados. Estamos desbordados, literalmente. Entonces, hoy en día, según mis últimas fuentes, que también las pongo siempre en entredicho, porque digo, ¿hasta qué punto me están engañando o qué?
cosa que no debiera de ser, pero es. 3.000 sustancias que ya están, vamos a decir hoy en día en la atmósfera, que están catalogadas. Entonces, claro, decir con un, vamos a decir, un simplismo que yo creo que es lo que hoy no opera, porque justamente cuando la ciencia, cuanto más se desarrolla, cuanto más elementos de complejidad tenemos, justamente más reducimos nuestro intento de explicar las cosas. Entonces, a ver, no me quiero meter con el CO2, no me quiero meter porque está clarísimo, sigo el tema del CO2 hace ya muchísimos años y sobre todo por la vía de investigación y ciencia, concretamente, de todo el articulado que lleva, con Nature, por ejemplo. Entonces, claro, hay unas gráficas que están clarísimas. Yo no lo voy a discutir, eso por supuestísimo, lo defiendo. Ahora bien, me preocupa, como digo, el que se esté ignorando el resto de cosas. Y, por ejemplo, doy un ejemplo solo, porque claro, podría decir, hombre, ¿por qué el metano? Porque no se habla tanto al mismo nivel, porque es de uso tan frecuente como el CO o como de emisión mediada por los hombres, de tipo antropogénico, aparte de natural, pero el CO2 también es natural, ojo, que es un regulador. O sea, no olvidemos que el CO2 forma parte de la fotosíntesis y que la fotosíntesis hoy en día nadie discute que es una gran propiedad de este planeta Tierra, hablando en términos como Lovelock lo podría plantear. Entonces, a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Si tenemos partículas desconocidas totalmente, solamente sabemos su catalogación. Tenemos una, el hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre. Esta molécula se le ha calculado 2000 veces la capacidad de efecto climático que tiene el CO2. El metano, 80. Hay otros que dicen que son 40. Bueno, es igual, no me voy a meter yo con eso. Pero es que prácticamente casi todas las partículas que hemos observado ahí, todas tienen un efecto climático. ¿Por qué? Pues porque simplemente todas las moléculas son susceptibles de acumular calor por movimiento, porque simplemente vibran. El calor, a fin de cuentas, se expresa de esa manera molecularmente hablando. Bueno, entonces vamos a ver, yo a lo que quería lanzar un poquito a la mesa es, bueno, a la mesa y a todo el mundo, es esta preocupación que por qué aceptamos que se nos, vamos a decir, que se nos canalice, por ejemplo, voy a ser bastante claro con esto. A ver, el negacionismo, tú concretamente, que me ha gustado mucho tu exposición, pero no obstante, no sé si hay algún negacionista en la sala. Yo he dicho, ostras, vamos a ver, no soy negacionista, soy crítico. Y no confundamos, un terraplanista sí sería un negacionista, ¿de acuerdo? No, por ejemplo, alguien que está diciendo, señores, estoy hablando del hexafluoruro de azufre, y hasta ahora no se contempla. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón hay esa tendencia, ese sesgo continuado y además que es, vamos a decir, me asusta el tema porque es mundialmente hablando, parece que solamente se quieren hablar de unas cosas y no de otras. Entonces, claro, la ciencia, pienso yo, y los científicos deben de ser indomables, deben de ser incomprables y debe de ser como Giordano Bruno, que se fue a la hoguera. Bueno, no sé si querías hacer una pregunta o simplemente exponer la reflexión. Vale, de acuerdo, Arturo. Fija la pregunta. El tema lo he expuesto, porque creo que tiene importancia. Es decir, estamos sesgados, entiendo yo, que violentados, no son, en una palabra, creo yo que la ciencia no se está desplegando libremente en su capacidad de articulado, en su capacidad de debate y, desde luego, ante una situación tan compleja como la que tenemos, que es realmente, si es que hay algo en la ciencia que hay una novedad estricta, es la complejidad enorme, desde cómo funcionan los ácidos nucleicos hasta cómo funciona el clima. Vamos, es comparativamente lo mismo. Nos enfrentamos a unos problemas de una capacidad de una importancia de tal calibre que es prácticamente inabordable con las inteligencias de que disponemos. Necesitamos eso que le llaman inteligencias de otra naturaleza. Yo, claro, con esto estoy muy asustado porque se nos viene encima un cambio drástico y total. Entonces yo digo, vamos a ver, primero quiero seguir pensando libremente, es lo que yo quiero. Y entonces yo digo, si en la mesa comparten esto, y yo digo, supongo que sí, pero quiero decir, sobre todo con lo que ha habido un pequeño puntito del negacionismo, creo que no, esta forma de hablar
creo que debiéramos de desterrarla porque no debe de formar parte de la ciencia. Y me refiero concretamente a Quiroga Gironés, que lo conocerás perfectamente, el cual ha habido últimamente un debate en torno a esto y ha habido una descalificación que cuando todavía no había publicado la segunda parte de su estudio ya estaba siendo descalificado en el periódico Público, a los 2 días, tildándole de negacionista. Esto para mí es imperdonable, entiendo yo que es así. La ciencia tiene su tiempo, su tranquilidad, y no se debe de perseguir a nadie, entiendo yo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo cuando digo negacionista me refiero a la gente, más a los terraplanistas, en el sentido, gente que dice no a todo. O sea, el cambio climático no existe. Te dicen, no, es que nevadas ha habido siempre, lluvias torrenciales siempre, temperaturas, récords de calor ha habido siempre. A eso voy, contra esa gente que cree que está ocurriendo lo mismo, que no ve nada, o sea, que dice que el cambio climático no existe, y es que lo niega aun pensando que puede ser natural. Puedes decir, bueno, puedo discutir si es antropogénico o no, o qué influencia tiene el ser humano en el cambio, ¿vale? Pero que existe un cambio climático eso es evidente. Pues hay gente que niega esa evidencia. Contra esos me he metido yo, a esos los llamo yo negacionistas. El hecho de ya apuntar, como tú dices, ir al hilo, o sea, a unas cosas muy puntuales. Yo he hablado del CO2 porque es lo que conoce la mayoría de la gente, y habrá estudios de otras partículas. Bueno, hasta hay estudios que dicen que lo del CO2, ¿quién fue antes? El huevo o la gallina. ¿Realmente por qué hay más CO2? ¿Por un aumento de la temperatura? Mira, el aumento de la temperatura provoca más CO2 y no es el CO2 al revés. Pues yo también tengo mis dudas, ¿qué quieres que te diga? O sea, pero lo que está claro, mira, yo cuando hablo siempre del cambio climático, a mí cuando la gente me viene un negacionista y dice, no, digo, mira, a mí me da igual lo que esté ocurriendo. O sea, lo que está claro es que estamos lanzando una serie de partículas al aire y eso está medido. Nosotros, ¿por qué? Yo hago un ejemplo muy sencillo. Yo limpio mi casa porque quiero limpiar, porque tiene que estar limpia. Me da igual, es que debo tener mi casa limpia. Y para mí el planeta es mi casa. Tiene que estar limpio, punto, nada más. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos gastamos dinero en limpiar? Curiosamente, en casa me gasto el dinero en lejía, detergentes, ambientadores. Mi casa. Y en cambio el planeta no es tu casa. Llegas a la calle, tiras el papel, haces lo que te da la gana. No hacemos por hacer, pues contaminar menos. Yo no estoy en contra de la movilidad, pero hagámosla sostenible de alguna forma, que tampoco quizás sea la solución del coche eléctrico, pero bueno, pero hagámosla sostenible, ¿no? Por ahí va mi idea, ¿no? En el sentido de hacerlo bien, nada más, porque sí, punto, nada más. ¿Y por qué no se estudian otras? Pues yo ahí sí que ya ni idea. Me imagino que habrá intereses económicos y lo que tú dices, la ciencia, al fin y al cabo, al final es que el científico tiene que comer también. Entonces, claro, encontrar, para eso tenían que estar nuestros gobiernos, para ser neutros e investigar, por investigar. Pero no, al final es evidentemente la empresa privada la que manda. Entonces, al final, si hay unos intereses, pues el científico tiene que ganarse su jornal. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, si se enfocan determinados estudios hacia determinados componentes o lo que sea, quizás porque hay intereses, pero ya sí que ni idea. Hombre, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración cuando has hablado del CO2, porque no se dice el metano o del hexafluoruro de azufre y tal, ¿no? Cuando se habla de CO2 es como una cierta unidad de medida respecto a la capacidad de efecto invernadero de diferentes componentes, ¿no? Y efectivamente el metano es 80 veces CO2 equivalente, porque es como la unidad de medida. El CO2 es el gramo. Para decir, haciendo la extrapolación. Y efectivamente encuentras el hexafluoruro de azufre o todos los gases propelentes, en inhaladores, en las lacas, en todo este tipo de cosas, en los gases anestésicos y tal. Efectivamente son miles de veces más CO2 equivalente que el CO2 o que el metano respecto siempre a gases de efecto invernadero. O sea, quiero decir, porque quizá entre el público pues sería interesante matizarlo. Pero sí, efectivamente, el CO2 no es ni muchísimo menos con efecto invernadero, lo que sí se utiliza un poco como la medida de referencia. De hecho, tenemos una intervención de una persona online, que es Dimas Ramos, que precisamente hace esa misma aclaración que acabas de hacer, presidente, y nos dice, os leo textualmente, dice, los gases de efecto invernadero incluyen todos esos gases que ha mencionado la persona que ha intervenido. El CO2 únicamente se usa como unidad de medida.
Las emisiones de metano se contabilizan pasándolas a toneladas de CO2. Una tonelada de metano sería equivalente a 22 toneladas de CO2. Él ha querido aclarar un poquito también que se usa como unidad de medida de CO2. Bueno, jamás me parece que una polémica debe de ser empobrecedora, sino justamente ampliadora, ¿no? Entiendo yo, ampliante. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, no obstante, todo el mundo estamos viendo el bombardeo diario que los medios de comunicación están dando. Entonces, claro, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si no se dice habitualmente más que del patrón de medida de referencia que es el CO2, pero eso no se explica en los medios de esta manera. Simplemente se da una especie de reduccionismo, un reduccionismo, yo que diría, estamos cayendo en un simplismo. A la vez que Internet debiera haber sido una fuente de ilustración, un siglo de las luces nuevo, pues estamos cayendo en el más turbio de los túneles oscuros. Y yo pienso que esto justamente es la intención. Yo no dudo eso. No dudo al compañero que ha dicho esto desde su casa. Pero el asunto es que no es así, porque los medios no dan esa impresión. Entonces no hablan más que de una molécula, y esto es un reduccionismo, porque no debemos de transmitir, desde el mundo de la ciencia, no debemos de transmitir simplismo. Debemos de decir, señores, estamos en un tema bastante complicado, y lo estamos complicando cada día más porque nuevamente se descubren cada vez más cosas. ¿Cómo las correlacionamos? ¿De una en una? ¿De dos en dos? ¿Cómo lo hacemos? Y el resto lo ignoramos, que es lo que hace la matemática de correlación habitualmente. Bueno, es así, las fórmulas que tenemos de correlacionar. Entonces, claro, yo digo, vamos a ver, nadie en ningún momento está diciendo de que el CO2 no sea un gas importante, pero tiene tantas connotaciones, y aquí esto lo quiero subrayar a todos, tiene tantas connotaciones porque es un regulador biológico. Ojo, primer asunto, que es más o menos lo que tú habías sugerido. Es el CO2, ¿quién es antes el huevo o la gallina? Porque el CO2 forma parte del equilibrio de la naturaleza, como el vapor de agua. Bueno, el agua, pero el vapor de agua en la atmósfera es efecto invernadero, es mucho más. Ahora no me acuerdo de la cifra cuánto supera al CO2, pero es que tampoco se habla de ello. Bueno, bien, quiero decir, señores, reconozcamos la verdad, partamos del principio de realidad y no del principio ideológico de la creencia. Y esto va justamente por los terraplanistas. Entonces, yo creo que en el foro científico se habla de lo que tú dices. A nivel general, a nivel coloquial, a nivel de periódico, yo creo que la gente no quiere saber eso, pienso yo, no sé. Perdón. Bueno, yo prometo que ya acabo. El tema de Quiroga Gironés a mí me ha dolido especialmente, porque es un hombre que es un profesor de universidad de Asturias, no le conozco, no tengo el gusto de conocerle, pero sin embargo creo que se le ha maltratado. Entonces ha hecho en la revista del Colegio de Geólogos un artículo perfectamente dentro de los patrones científicos, perfectamente, y que el segundo por publicar estaba todavía por hacer. Se publicó, he estado pendiente todo el día a ver cuándo lo sacaba, mes y pico ha tardado. Entonces, claro, quiero decir, en 2 días, cuando he dicho desde el periódico público, ya le han tachado de negacionista, hombre, por favor, señores, un poco más de seriedad. En este sentido es de lo que yo voy. Y nos tenemos que defender. Como criterio científico, señor, estamos ante un tema muy complicado para banalizarlo de esta manera. Vale, ¿alguna intervención más? Bueno, Arturo, de todas formas, aquí lo que intentamos, como he dicho antes, lo primero es motivar. Y vamos a poner sobre la mesa lo que hay y vamos a motivar. Y para eso yo creo que tenemos científicos en la mesa, que no son charlatanes ninguno de los que me acompañan en la mesa, ¿no? Que luego, efectivamente, que cómo se trata a nivel general y demás, pues chicos, pues hasta ahí llegamos. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Venga, seguro que sí. ¿Desde fuera? ¿No hay nada? Venga, estupendo, José Luis. No, muchísimas gracias por dejarme intervenir y por las presentaciones. No voy a mediar en la supuesta polémica porque no creo en ella. A mí me parece que
lo que nos convendría quizás a muchos de los que estamos ahí a medio pelo, entendiendo mínimamente las cuestiones del cambio climático y la influencia sobre la salud humana, sería que nos dijeran, por parte de los expertos, básicamente por el geólogo, cuál es la parte correspondiente al consumo particular con el que participamos cada uno a ese cambio climático. ¿Cuál es la parte que le corresponde a la industria pesada, por ejemplo, a la industria de la automoción o a los viajes? Ahora hay una idea por ahí, no sé de quién ha salido, de gravar con un impuesto especial los viajes en avión, los viajes interoceánicos, para reducir. Dicen que el low cost de las compañías aéreas de los últimos 15 o 20 años ha hecho un flaco favor al cambio climático porque ha incrementado el número de viajes. A mí me gustaría que con el mayor rigor científico posible nos dijeran el porcentaje que le corresponde a cada actividad humana, porque también el metano, la ganadería extensiva y todo, ganadería intensiva y todo lo demás también nos hace mucho ruido. A mí me gustaría que parcelaran en porcentajes la parte alícuota que le corresponde a cada actividad humana, si puede ser. No lo van a hacer. Yo creo que no, porque no interesa tampoco. A ver, yo he oído de todo. Es que es igual que cuando hay una sequía. Nos dicen que ahorremos agua, que nos duchemos una vez, pero si el consumo doméstico es lo que menos consume agua. Está la agricultura, las pérdidas de agua, pero qué curioso, la agricultura no se toca. Las pérdidas de agua cuestan dinero. Entonces, tengo la sensación de que no se quiere, porque oigo de todos, desde la parte que cada uno... A ver, vuelvo a mi teoría. A mí me da igual. O sea, yo hago desde mi poquito, hago lo que puedo y ya está. Nada más, como si ayudo a alguien, ayudo a una persona, pues yo ya me quedo tranquilo, hago. Que yo creo que tengo que utilizar un avión, lo utilizo. Que puedo ir en coche, voy en coche. Que puedo ahorrar aquí, ahorro aquí. Que no puedo ahorrar, pues gasto. Cada uno, yo creo que tiene que poner su miguita. Y el resto, pues... lo siento, es que yo no me atrevería a dar ninguno, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Un estudio pagado por X te va a llevar a ese lado y otro estudio pagado por X te va a llevar al otro. ¿Dónde está el neutro? No lo sé. Yo he oído de todo, entonces yo no me posiciono nunca. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hago lo que puedo, ya está. Nada más. Lo que creo que es lo correcto, nada más. Yo creo que es desde la salud igual. O sea, yo intento comer saludablemente, intento no comer mucha comida prefabricada, como digo yo. Pues los donuts me encantan, pero intento eliminarlos, ¿vale? Y puede que el mío genéticamente esté predestinado a algo y mañana me muera. Pero al menos, si mañana me he muerto, lo que he hecho yo hasta ahora creo que es lo correcto, punto. Mañana me morí, vale, perfecto, pero sé que hasta entonces he hecho lo correcto. Entonces yo desde ese punto de vista es lo que hago siempre. A mí yo desde crío he ido al monte y mis padres me enseñaron a recoger la basura y sigue habiendo gente que la deja, montañeros inclusive. O sea, hay una imagen que me impactó cuando era crío, llegar al Monte Perdido con 14 años, a la cumbre, y seguirá estando allí, ya hay un agujerillo y estaba lleno de latas y de basura, a 3.300 y pico metros de altura. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Eso me quedó marcado. Entonces, bueno, pues yo hago lo que puedo y habrá otros que no hacen. Entonces no me pregunto nada más porque va a estar al final mediatizado por unos o por otros. Creo que es lo correcto, creo que todos sabemos lo que es lo correcto, entonces actuemos. José Luis, ¿querías decir algo más? Os pido el micrófono de nuevo. No, bueno, hay una cosa que, efectivamente, ¿qué se puede hacer? Pues cada uno lo que puede hacer. Pues hay una acción o una tendencia que es a hacer lo que se llama la medición de la huella de carbono que producimos cada uno, ¿no? Cada uno a nivel individual, cada uno en su casa, cada uno nosotros como colegio de médicos como institución y demás. Nosotros aquí en concreto en el colegio lo hemos hecho y que conste que hemos salido bastante bien, hemos salido en la foto bastante majos. Pero bueno, al final tienes que hacer ese cálculo, que hay herramientas para hacer el cálculo, relativamente sencillas, tampoco es que sea muy fácil, pero bueno, relativamente sencillas, y entonces ahí cada uno puede ver las áreas de mejora que además te las dicen de la que puede hacer cada uno. Pues no sé, pues en tu casa, joder, voy a cambiar las luces y voy a poner LEDs, voy a intentar evitar la utilización de plásticos de un solo uso, qué sé yo,
pues hay una serie de cosas. A nivel un poco más grande, pues bueno, pues hay otras acciones para hacer, pero sí que las hay y además están recogidas y demás. Se puede hacer. Que luego, pues eso, lo que dices, el avión, el low cost, que se consume, pues hombre, cuanto más viajemos, más queroseno va a quemar el avión y más va a contaminar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que decía Pedro, pues cada uno... Pues... Por llevarlo al terreno de la pura asistencia sanitaria, que finalmente tenemos dos especialistas aquí que estamos infrautilizando. A mí hay un dato que me llama brutalmente la atención, porque lo he leído 25 veces y vosotros lo habéis repetido 2. El 93% de la población española respira un aire peligroso para la salud. Yo me pongo a distribuir la población española más o menos burdamente y me sale mucho menos que el 93% de población urbana. A pesar de que España se vacía y la rural prácticamente ya está dejando de existir, a pesar de eso me sale menos población que el 93%. ¿Quiere esto decir que el aire de las zonas rurales también es peligroso para la salud? También está contaminado. por ejemplo, si me está escuchando mi amigo neumólogo de Albacete, que está jubilado, tiene desde que se ha jubilado, una campaña contra el metano y las industrias de los cerditos que tienen allí, que producen son unas ganaderías que producen que además deben ser empresas de fuera, no sé si son chinas, igual estoy metiendo la pata, pero se están cargando al ganadero normal, que tenía unos cuantos, a tener una cosa que excede el nivel de residuos del esto. Entonces sí que hay contaminación. Pero cuando se hacen los cálculos, sí, esos son cifras que a mí también siempre me llaman la atención. 93, dices, ¿pero dónde salen tantos, no? Yo creo que es a nivel de, no sé, son más cifras mundiales, ¿no? Entonces dices, bueno, pues en China, por ejemplo, pues igual están en 93, 99, y en otros países son cifras globales. Yo... una de las cosas que sí que vemos cuando el índice de calidad del aire, ¿no? Que cuando nos ponemos a estudiar, nosotros hicimos también, parecido a lo que habéis hecho con la insuficiencia cardíaca, recogimos en 2018 los niveles de contaminación de nuestra zona. Yo trabajo en Galdácano, que es la Osi Barrual de la comarca interior, que ahí hay pueblos, está muy bien porque tenemos desde Basauri hasta Patamonasterio o debajo de Lamboto, pueblos que en teoría tendrían que tener menos contaminación. Y es muy llamativo, ¿eh? O sea, es un área rural, más o menos la nuestra, entre Ondarroa, Bermeo, vamos, que no estamos en el centro de Bilbao. Y los niveles de contaminación, que además se corresponden con los niveles de atenciones en urgencias claramente, sobre todo con el material particulado, con el 2,5, y los niveles son altos. Las cifras, a mí también me supera lo de 90, lo que has dicho, de 90 y tantos, siempre me ha parecido mucho, ¿no? Pero no lo sé. Y a nivel meteorológico, yo pienso también los últimos años que están siendo diferentes, que hay menos borrascas, que hay más periodos de anticiclón, el aire lo que hace es estancarse. Entonces, que no se limpia. No se disipa la contaminación, entonces se queda estancado en el valle. Entonces, Valle de Durango, ¿qué más da que estés en Durango? Si te pasas 5 o 10 días con anticiclón, altas presiones... La inversión térmica, ¿no? La tapa esa, que no se mueve. Claro, cuando hace mal tiempo, se limpia. ¿Y dónde te queda la contaminación? En los núcleos urbanos. Pero si no hace mal tiempo, si no hay viento que remueva la atmósfera, la concentración se esparce por todo el valle. Los estudios son muy difíciles. Los estudios de contaminación son muy difíciles, porque, claro, no es tan fácil como decir, tengo 10 de 2,5 aquí y aquí tengo 1. Mira, que ingresa más el de 10 que el 1. Porque hay que tener en consideración más cosas, que son los vientos, que eso es casi imposible de analizar, y luego también los contaminantes, porque nosotros analizamos por casco, o sea, por código postal, ¿no? Pero yo puedo ser de una zona muy contaminada, pero me voy todos los días a trabajar a una zona rural. Entonces, la única manera que habría de atribuir cuánto de daño hace el contaminante es que todos lleváramos aquí un contador. Que claro, eso yo pregunté y costaba, es impensable, es carísimo. Pero eso sí que de verdad podríamos hacer un estudio muchísimo más serio, porque además haríamos, Pedro tiene esto, Vanessa tiene esto, no a grandes urbes, ¿no? Trasladamos el no poder hacer eso a Big Data,
dices, bueno, meto muchos, hay muchos, estoy jugando con muchos y entonces eso nos da pero siempre nos queda eso por saber. Los estudios son muy difíciles. Perdonad es que se me acumulan las preguntas y traía muchas. Yo soy un entusiasta de las acciones individuales y de las acciones pequeñas y me las creo además, porque todavía tengo ese puntito seguramente de estupidez en el que todavía creen algunos políticos. Y hubo hace unos años unas acciones de muchos ayuntamientos, también el de Bilbao, de asfaltar las aceras con unas placas de no sé qué material que absorbía CO2 y que cada, no sé si 10 o 15 años se cambiaban. ¿Eso tiene fundamentación industrial suficiente como para condicionar que realmente consume CO2? Ni idea, yo tampoco. Lo desconozco. Sí, las he visto más que están marcadas por el CO2, sí. Lo desconozco. Y sobre todo si las cambian. Hombre, yo también pienso que es el cada uno lo que hace, ¿no? Porque luego las grandes ideas como de titular, ahí ya... O sea, vamos a hacer esto. Yo creo que lo que es de verdad es el cada uno, pero ahí... ¿Alguno más? Bueno, pues llevamos aquí 1 hora y media, yo creo que es un tiempo prudente. Espero que nos haya servido a todos para motivarnos un poquito más. Y nada, simplemente anunciaros que esta jornada de hoy es una más de otras 5 que tenemos programadas a lo largo de este año relacionadas todas de salud y medio ambiente, ¿no? Haremos la siguiente, hablaremos sobre los inhaladores, que están utilizados en medicina, otro sobre enfermedades emergentes también, sobre todo de tipo infeccioso, ¿no? Por los cambios de la temperatura y la llegada de nuevos vectores de enfermedades infecciosas. Más contaremos también con biólogos, veterinarios y demás. Pretendemos hacerlo muy multidisciplinar, porque creo que al final todo esto se tiene que englobar dentro de esa tendencia que es el One Health, ¿no? O sea, una sanidad en la cual estamos implicados, pues todo el mundo, no solo los médicos, sino está implicado todas las ramas sanitarias, evidentemente, e incluso los políticos y demás, ¿no? Al final todos estamos interrelacionados y dependemos mucho uno de otros. Bueno, deciros que habrá más, que se publicarán, las comunicaremos oportunamente. Y bueno, pues nada, pues que muchas gracias a todos por venir, a todos los del online también por estar, y por supuesto a los miembros de la mesa, muchísimas gracias Pedro Bari, muchísimas gracias Vanessa, muchísimas gracias Isabel. Ha sido un placer, una gozada.